Muy buenas, mi nombre es Gada Bud y soy profesora en la Universidad Europea en los grados de infantil y de primaria en diferentes menciones, ¿no? Además de ser la coordinadora de la titulación del grado de infantil y de la mención de audición y lenguaje en ambos grados. Por otro lado, ¿no? Quería destacar que soy autora de contenidos en diversas asignaturas en las que me baso en un tema, ¿no? El cual quiero compartir con todos vosotros y vosotras que os vais a presentar a las oposiciones. Es un tema referente a la utilización de los recursos creativos artísticos, como puede ser o bien un juego o bien recursos materiales, ¿no? Que por aquí veis que me acompañan para poder mostraros brevemente en esta pequeña píldora que os voy a compartir, ¿no? Y esos recursos materiales también que pueden ser de elaboración propia. O bien un cuento, por ejemplo, ¿no? Como una estrategia de aprendizaje para que os acompañe el día de la oposición. Me gustaría añadir, ¿no? Que estoy certificada y por ello realizo formaciones de metodologías activas y trabajo cooperativo. Soy divulgadora de las inteligencias múltiples y formadora de estas metodologías basadas en el juego, ¿no? En el ABJ, en diferentes centros educativos a nivel nacional, ya que soy asesora pedagógica de la Fundación Edelvives en todas las etapas educativas, además de ser autora de la fundación y autora y tutora de la Universidad de Padres, ¿no? Trabajo de la mano con mis compañeros familia y escuela, que es un tema para mí muy importante en la etapa de infantil. Pues bien, soy la creadora además de dos métodos, ¿no? Un método referente al pensamiento lógico y a la lectoescritura, y me baso en el lema de aprender haciendo, aprender jugando, ¿no? Son dos métodos eclécticos que me baso en la institución de libre enseñanza, en las escuelas de María Montessori, en Howard Gardner y en Francesco Tonucci, ¿no? Si veis, son grandes referentes, ¿no? Para mí en el mundo de la educación. Entonces, para comenzar con mi píldora, ¿no? Para poder ayudaros, ¿no? En las oposiciones quería compartir con todos vosotros y con todas vosotras una cita para mí muy importante y es de Benjamin Franklin y dice, dime y lo olvido, enséñame y lo recuerdo, involúcrame y lo aprendo. ¿La veréis? Por aquí escrito. Y por ello, os invito, ¿no? A que este tribunal que tendréis delante y por el que van a pasar muchos opositores, eso tenerlo en mente, se queden con tu nombre y con tu apellido, ¿no? Por lo bien que lo vais a hacer. Solo tenéis que confiar en vosotros mismos, en vuestras capacidades y todo lo que habéis estudiado, saberlo poner en práctica, ¿no? Bajarlo al aula, como se trabaja en infantil de manera globalizada. Pensad entonces que tenemos, ¿no? Que saber relacionar todos los temas, ¿no? Esos 25 temas que nos dan en el grado de educación infantil, saberlo trabajar de manera interdisciplinar en todas las áreas. Yo di varias asignaturas de didáctica en la Universidad Europea y ayudo a mis estudiantes, ¿no? A saber trabajar de manera interdisciplinar entre estas tres áreas, ¿no? Teniendo siempre la normativa vigente, ¿no? Para lograr un objetivo que marca dicha ley, que es la de contribuir al desarrollo integral y armónico de estas primeras edades que son nuestros alumnos. Por ello no quiero que olvidéis, ¿no? Que es muy importante atender a todo el alumnado, siempre tenerlo en cuenta, en consideración, en el practicum, en el momento que tengáis la encerrona, ¿no? Respetar esos distintos ritmos de aprendizaje, recordad ofrecer una educación de calidad, ¿no? Trabajando siempre de la mano, familia y escuela como principales agentes socializadores del niño, sobre todo en estas primeras edades, aunque para mí, independientemente de la edad que tengan nuestros estudiantes, siempre estos dos agentes deben de trabajar de la mano, ¿no? En la educación de sus hijos y de sus alumnos para lograr por parte del alumno esa emoción por aprender, que siempre me escucharéis, ¿no? Por las redes, pues es que ese tribunal os vea a vosotros como docentes que tengáis emoción por enseñar. Por ello me parece clave el que elaboréis una serie de recursos, ¿no? De manera globalizada, comunes con las unidades que vais a presentar, ¿no? Para que en el momento de la encerrona, o independientemente del tema que os salga, podréis mostrar esas destrezas, ¿no? Para que el tribunal, para que esos maestros que están enfrente vuestra, que realmente son maestros como vosotros, tener eso en consideración, vean que sepáis bajar toda esa teoría que habéis estudiado, que os habéis esforzado, saberla poner a la práctica, como os he dicho anteriormente, ¿no? Os muestro, por ejemplo, recursos que, por ejemplo, pueden ser de elaboración propia, que cuento por aquí, pues haceros con, yo el día que
fui a las oposiciones, yo aprobé allá por el año 2007 en esa convocatoria, me hice con unos estuches, si veis bien, ofrecí diferentes recursos que elaboré, pero como decía, son recursos comodín, ¿veis? De elaboración propia, para que el tema que me saliera, independientemente de que fuera cualquiera de las unidades que había elaborado, hice unos recursos comodines para esos objetivos, ¿no? Que plasmas, esos proyectos, ¿no? Pues que podría ir acompañando, pero también lo acompañaba de juegos, ¿no? Pues ahora, por ejemplo, este de Pop-it, que lo hago de letras o bien de números, de tal manera que pudiera hacer cualquier estrategia, ¿veis? Acompañar con unos recursos, como digo, que pueden ser comodines, ¿no? Y sobre todo, por ejemplo, me acompañaban unos cuentos, ¿no? Porque a mí me gusta trabajar esos recursos creativos, yo que soy profesora en la universidad, ¿no? De esa asignatura, recursos creativos artísticos, como por medio de una técnica plástica, como por medio de la música, como por medio de un cuento, por ejemplo, el que nos acompaña, y no me importa compartir ahora con vosotros esa mirada, ¿no? O un juego como el que os acabo de mostrar, pueden sernos muy útiles, ¿no? En esa parte práctica, en esa parte de la encerrona, ¿no? ¿Por qué? Porque así ellos, estos compañeros, ¿no? Este tribunal, que son compañeros maestros como nosotros, como nosotras, van a saber que nuestros alumnos van a llegar a cabo un aprendizaje que sea significativo, ¿no? No es lo mismo a veces explicar algunos objetivos de los que estamos hablando si además lo podemos acompañar de recursos, ¿no? Como dijo Confucio, ¿no? A mí que me gusta siempre referenciar a lo largo de esa manera, ¿no? Que tenemos de expresarnos los maestros cuando el objetivo a veces nos parece difícil, ¿no? Ese objetivo que queremos desarrollar en esos niños, recordad que os he dicho, ¿no? El poder integrar a todo el tipo del alumnado, aquellos que tengan alguna necesidad específica de apoyo educativo o que tengan distintos ritmos de aprendizaje, porque a lo mejor no destaquen esa capacidad, pues no hay que cambiar ese objetivo, ¿no? Hay que buscar un nuevo camino, porque no todos los niños aprenden de la misma manera y eso son reflexiones que me gustaría, ¿no? Que acompañaréis dentro de vuestra parte práctica. Pues en mi opinión, en este nuevo camino, ¿no? Me apoyo siempre pues del juego en diferentes recursos, teniendo en cuenta, ¿no? Que lo lúdico es uno de los principales de intervención educativa que debemos de tener en cuenta en este proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, por medio de estos recursos que os comento, que ofrecería al tribunal, estaremos además fomentando, ¿no? Esas inteligencias múltiples, ¿no? De las cuales soy divulgadora, o las competencias básicas que ahora mismo, ¿no? En la normativa vigente 95 del 2022, en ambos ciclos, ¿no? De la etapa de infantil, nos han incorporado, ¿no? Esas competencias que están ligadas al ser, al saber y al hacer, o bien, por ejemplo, ¿no? Utilizando de manera cooperativa como una estrategia, ¿no? Metodológica que pueda acompañar y ofrecer en el tribunal. Es que utilizar estos recursos, o bien un cuento, o bien un juego, o bien estos materiales de elaboración propia, para mí son fuentes de aprendizaje, ¿no? En todos los niveles. Y a mi parecer es la manera esencial en la que aprende el niño, ¿no? Generando esa motivación porque aprenda, facilitando así ese aprendizaje, ¿no? Optimizando ese proceso de enseñanza-aprendizaje en estas primeras edades, ¿no? Y siempre comento, ¿no? Una parte de la neurociencia, ¿no? Ha descubierto que la forma más eficaz que tienen estos niños, ¿no? De las primeras edades de aprender es todo aquello que nos emociona, ¿no? Y que les vincula con el entorno y con el juego, ¿no? También favoreciendo así ese desarrollo integral y armónico, ¿no? Que es el objetivo principal que tiene la ley. Entonces, el mejor recurso, ¿no? Que podéis llevar serán a lo mejor estos recursos que os acompañan, como pueden ser un cuento, y que ser innovadores también, ¿no? Es verdad que todos llevamos los mismos temas, ¿no? El otoño, llevamos los oficios, llevamos pues los temas, ¿no? Que siempre nos señala la normativa vigente. Yo sé que esos tienen que ser los temas, pero la manera en la que los mostremos, que nos vean esas ganas, ¿no? De emocionar al tribunal, que sería lo que haríamos con nuestros alumnos, que les cale, que les llegue, ¿no? Entonces, os traigo, por ejemplo, uno de los cuentos favoritos míos, ¿no? Yo lo llevé en las oposiciones por cuatro esquinitas de nada, ¿no? Es un cuento que seguramente que conocéis, a mí me fascina, porque realmente es un cuento, no os lo voy a contar, luego os voy a acompañar del enlace por si lo queréis pichitear un poco. Son círculos, ¿no? Son amigos de cuadradito, todos son círculos, ves que son de diferentes colores, unos son más grandes, otros más pequeños.
y solamente hay un cuadradito, ¿verdad? No sé si lo veis bien. Resulta que en este cuento tan maravilloso, pues todos se van a la casita y todos los círculos van a entrar dentro de la casita porque la puerta es redonda, pero cuadradito pues no puede entrar. Entonces, ¿qué es lo que pasa con este cuento? Que van a buscar las estrategias, ¿no? La manera en la que Cuadradito puede entrar por esa puerta redonda y luego ya va a poder estar con sus amigos. Realmente ese es un cuento que no solamente acompaña, yo podría trabajar las formas geométricas, podría trabajar lo que es los tamaños, ¿no? Grande, pequeño, todo lo que es referente al pensamiento lógico matemático, que es uno de los temas que tenéis dentro de las oposiciones, pero realmente estoy trabajando también el área 3, ¿no? De la expresión oral, porque no deja de ser un cuento de educación en valores, lo de por qué todos tenemos que ser borregos de la sociedad o todos ser de la misma manera. Vamos a fomentar el que los niños y las niñas van a poder contribuir en ese pensamiento crítico, les vamos a ayudar a pensar, vamos a ser guías, estos docentes hoy en día, de su propio aprendizaje. También podemos hacer diferentes técnicas plásticas con este cuento. Yo lo he elaborado con mis niños, cada uno de manera cooperativa. Hemos elaborado el cuento, cada una de las secuencias, hemos trabajado cada una de las áreas de manera globalizada, ¿no? Entonces, si veis, igual que este cuento, tengo por aquí otro que me acompaña, como puede ser El niño que quería ser pez, y como también después de estas píldoras os voy a compartir un enlace donde yo escribo artículos, ¿no? Cada mes, y os va a servir de ayuda porque os voy a enseñar esa mirada, ¿no? Cómo por medio del cuento puedo trabajar. Os estoy poniendo el ejemplo del cuento, puede ser cualquier recurso, como digo, de elaboración propia o bien cualquier juego que podáis crear vosotras mismas y vosotros mismos, de tal manera que todo ese material que podamos enseñar al tribunal, pues sea algo innovador, aunque estemos a lo mejor tratando, como os digo, un tema que tenemos que ofrecer, como pueden ser los oficios. Como os decía, os voy a compartir el enlace donde cada mes escribo y podéis utilizar pues esas pequeñas píldoras, ¿no? Para ofreceros una mayor ayuda en esa manera de ofrecer esos recursos. Por ejemplo, vais a ver un artículo escrito por mí del niño que quería ser pez. Y aquí realmente estoy trabajando qué quiero ser de mayor. Pueden ser los oficios, pero también el conocerse a sí mismo, ¿verdad? Ese área 1 y vais a ver cómo ahí os pongo unas diferentes actividades para llevar a cabo tanto con las familias como podéis llevarla al aula de infantil, incluso al aula de primaria, ¿no? Si estáis en otros lados, ¿no? Para opositar, realmente os voy a enseñar cómo trabajar de manera interdisciplinar en todas las áreas. Entonces lo hago de manera dinámica. Entonces no solamente estoy trabajando esa unidad didáctica que me puede salir a lo mejor de los oficios, sino lo hago de manera diferente porque ofrezco una canción, ¿no? Que vais a encontrar el enlace, dentro del enlace vais a encontrar el vínculo, ¿no? De esta canción, de este cuento, o bien crear una dramatización o crear una técnica plástica como lo que os voy a ofrecer en ese artículo. Entonces, si veis, esa manera de utilizar esos recursos creativos que os digo que llevaría, ¿no? a las oposiciones, creo que es la mejor manera que tenemos las personas, ¿no? Que nos enfrentemos a ese tribunal. Recordad lo que os he dicho antes, ellos son maestros y maestras como sois vosotros y vosotras mismas, solamente que en ese momento de la oposición ellos tienen un rol que va a ser evaluarnos ese buen hacer que tenemos con estas primeras edades y también tener en cuenta que todo aquello que habéis estudiado, saberlo poner en práctica. Por eso os digo, ¿no? La importancia de la utilización de diferentes recursos creativos. Y para finalizar, que además de cuando termine, os voy a compartir esos enlaces para que podáis visitear un poquillo, ¿no? De cosillas que podéis un poco incorporar en esa parte, ¿no? De esa programación que hay que entregar hoy en día, pues hay que tener en cuenta una cosa, y es que el mejor recurso, ¿no? que podéis llevar al aula hoy en día, los docentes, sois vosotros mismos. Y eso a veces se nos olvida. Somos nosotros, el maestro, la maestra de infantil, es el mejor recurso, ¿no? que podemos llevar al aula, porque hoy en día nosotros que educamos con el corazón, no hay mejor recurso que ese, ¿no? Y hablo siempre, ¿no? Me vais a leer en las redes, muchos de vosotros que me seguís, de la emoción por aprender, pero también
de la emoción por enseñar, porque para mí tienen que ir de la mano, ¿no? Deben de ir de la mano, emoción por enseñar y emoción por aprender, porque recordad, un aspecto muy relevante, ¿no? Y que me encanta compartir en los centros educativos y en mis clases, es que otra manera de aprender es posible y no todos los estudiantes aprenden de la misma manera. Yo dejaría esas pequeñas tips en la manera en la que exponéis, ¿no? Por este motivo otra manera de enseñar va a ser necesaria, ¿no? Y de ahí la importancia de seguir innovando y para innovar en las aulas hay que seguir formándose. Espero que con esta píldora, este TIC elaborado, ¿no? Por mí, por la señora, espero que os sea de gran ayuda, ¿no? Y os dejo un pensamiento mío que yo siempre, ¿no? Me gusta compartir con mis compañeros, con mis colegas maestros y maestras de infantil y es, si sabemos cómo aprenden nuestros alumnos, ¿verdad? Podremos entonces mejorar nuestra función en el aula, nuestra práctica docente y fomentar así en nuestros alumnos esa ilusión, esa motivación y esas ganas de aprender. Y ahí la calidad educativa, ¿no? En un centro educativo, en un instituto, en las oposiciones y el que el docente sepa generar esa motivación a esos alumnos, a esas primeras edades para aprender logrando emoción por enseñar. Y hasta aquí, mi nombre es Gadabut, soy la señora en las redes y cualquier cosa me podéis escribir, me podéis seguir, que con mucho gusto os ayudaré.